Simbad, el marino, el primer viaje. El silencio aún flotaba en la alcoba del sultán. Alí Baba había sellado la cueva. Los ecos de «Ábrete, sésamo» aún danzaban en las cortinas del viento nocturno. Doña Asada, con los ojos apenas entreabiertos, murmuró: «Hermana, esa historia fue como caminar por un bosque encantado. ¿Mañana nos contarás otra?» Y Sherezade, que aún no había perdido la mirada del rey en ningún momento, inclinó apenas el rostro y dijo: «Si la luna me concede otra noche, os hablaré de un hombre que navegó más allá del borde del mundo conocido. Su nombre era Simbad, y sus viajes no caben en los mapas porque ocurrieron donde solo llegan los sueños». El sultán Shahriar, como si despertara de un trance, asintió sin palabras, y entonces Sherezade continuó: «La casa del viento y el hombre de los dos nombres». Había una vez, en la ciudad de Bagdad, dos hombres llamados Simbad. Uno era joven, pobre y delgado, con la espalda curvada de cargar fardos y el alma envuelta en silencios. Simbad el Faquín. El otro vivía en una casa de mármol y sombra perfumada. Tenía sirvientes, alfombras bordadas en damasco y una mirada que había visto tantas cosas que ya no se sorprendía fácilmente. Era Simbad el marino. Una tarde de calor denso, el Faquín pasaba arrastrando un saco bajo el sol, cuando sintió una brisa fresca que salía del patio de una casa. Se detuvo, no para descansar, sino por asombro. Allí, en un banco bajo un jazmín, se sentó a secar el sudor de su frente y, sin darse cuenta, dijo en voz alta: «Oh Alá, qué injusto pareces a veces. Yo llevo el mundo en los hombros y este otro Simbad solo respira perfumes. ¿Dónde está el equilibrio en tu balanza?». Desde adentro, alguien lo oyó. Un joven criado salió, lo tomó suavemente del brazo y dijo: «Mi señor te ha escuchado. Te invita a entrar. Él quiere responderte». El Faquín tragó saliva, dudó, pero entró. En el centro del patio, rodeado de columnas, estaba Simbad el marino, reclinado sobre cojines de seda, con una copa de sherbet en la mano. Sus ojos eran serenos como un mar sin viento. «Tú y yo compartimos nombres», dijo, «pero no el camino que nos trajo hasta aquí. Antes de juzgar, escucha». Y con un ademán hizo que los sirvieran de los mismos manjares y comenzó a narrar. Juventud, ruina y el llamado del mar. «Fui hijo de un comerciante próspero», dijo el marino. «Mi infancia fue blanda como un pan recién horneado. Estudié poesía, caligrafía, comercio, pero también arrogancia sin saberlo.
Cuando mi padre murió, heredé más oro del que mis manos podían contar. Lo derroché como quien lanza dátiles al aire para ver cuál vuela más lejos. Compré túnicas que brillaban más que el sol, banquetes donde los músicos tocaban hasta sangrarse los dedos, hasta que un día me vi solo y pobre. Mis sirvientes se esfumaron, los amigos también. Y entonces me dije, he sido necio en tierra, seré más sabio en el mar. Vendí las pocas joyas que me quedaban. Compré mercancías, sedas, perfumes, dátiles secos, perlas pequeñas. Me embarqué en un bajel que zarpaba desde Basora, junto a mercaderes curtidos por la sal. No sabía entonces que estaba partiendo hacia una vida nueva, ni que el mar no regresa a quien le entrega su alma. La isla del jardín. Navegamos días sin ver costa. La luna y las estrellas fueron nuestras únicas testigos. Hasta que en un amanecer, en el horizonte apareció una isla, verde como un sueño. Los árboles colgaban frutos como lámparas de oro, y el aire olía a jazmín silvestre y pan horneado. «Descansaremos aquí», gritó el capitán. Echamos anclas, bajamos a tierra. Algunos se tendieron a la sombra, otros encendieron hogueras para preparar el almuerzo. Yo caminé y me alejé. Vi un claro de hierba donde danzaban mariposas azules. Allí extendí mi manto, me tumbé de espaldas y por primera vez en mucho tiempo cerré los ojos sin miedo. Pero entonces algo cambió. La tierra que respiraba. Un estremecimiento, primero suave, luego como si el mundo mismo exhalara un suspiro profundo. El suelo tembló bajo mi espalda, las aves volaron despavoridas, el agua retrocedió como asustada y desde lejos oí el grito desgarrado del capitán. «¡No es una isla! ¡Es un pez! ¡Un monstruo marino dormido desde hace siglos!». Me levanté de un salto. Lo que creí tierra se movía. Las raíces eran escamas, los árboles musgo, las hogueras habían despertado al titán. Las aguas comenzaron a burbujear, oscuras y profundas. El pez isla se arqueó y con su movimiento arrojó al mar a decenas de hombres. Algunos lograron nadar hasta el barco. Yo no. El pez desapareció bajo las olas, dejando tras de sí espuma, cuerpos, cofres y gritos. Y a mí, un vacío en el pecho más profundo que el océano. Caí al agua. No sé cuánto tiempo estuve sumergido, girando entre corrientes, algas y restos flotantes. Cuando emergí, lo único que pude hacer fue respirar y flotar. Me aferré a un tronco. No era más grande que un banco de mezquita, no, pero era lo único firme en medio de ese abismo líquido. Así pasé un día y luego otro. El sol me quemaba la piel.
Las estrellas me hablaban con su frío silencio. Bebí lluvia, mordí corteza, recé, maldije y volví a rezar. Hasta que, una mañana en una línea delgada, apareció en el horizonte ¡tierra! No era una ciudad, no era una aldea, solo un punto oscuro entre la inmensidad, pero era suficiente. La isla de los árboles mudos. La marea me arrojó a una playa de arena negra. Me arrastré fuera del agua como un animal que nace de nuevo. Besé el suelo, dormí sobre raíces secas y desperté con fiebre. La isla era pequeña, silenciosa y húmeda. Solo se oían pájaros extraños, como si cantaran en un idioma olvidado. Pasé días recolectando frutos silvestres y agua lluvia. No vi humanos, ni fuego, ni huellas, solo árboles torcidos, como si alguna fuerza invisible los hubiera obligado a guardar un secreto. Comencé a hablar solo, a cantar para no enloquecer, a escribir versos con un palito sobre la arena que luego el viento borraba, hasta que una vela blanca apareció en el horizonte. La nave desconocida. Cuando abrí los ojos, la vela blanca era ya una sombra alada sobre las aguas. Con la poca fuerza que me quedaba, me puse en pie sobre la orilla y agité un trozo de tela como bandera desesperada. La nave se acercó lentamente. No era un bajel común, sino una embarcación de velas triangulares y mástiles de madera aromática. Los marineros, al verme, dudaron. Algunos temieron que fuese un espíritu náufrago disfrazado. Pero uno de ellos, un anciano con barba de sal y ojos de mercader, dijo: «No, ese es un hombre vivo, y los vivos merecen auxilio». Me arrojaron una cuerda, me subieron a bordo, me dieron agua, pan y un lecho simple donde mis huesos pudieron descansar. «¿Quién eres?», preguntó el capitán. Tardé en responder. Era como si mi nombre, mi historia, mi voz se hubieran quedado atrás en el fondo del mar. «Sinbad», dije al fin, «vengo de Bagdad. Era comerciante y naufragué». El capitán frunció el ceño. «¿Sinbad de Bagdad? ¿El joven que embarcó con nosotros semanas atrás? ¿El que desapareció cuando la isla se tragó nuestra fogata?» Sentí un estremecimiento. «¿Me conoces?». El capitán asintió, y en sus ojos apareció una chispa de alivio. «Alabado sea el Altísimo», exclamó. «Tus pertenencias están a salvo. No vendí ni una sola de tus mercancías. Temí lo peor, pero confié en la providencia, pues ella no se equivoca». Las mercancías del destino. En la bodega de la nave hallé los cofres que creía perdidos. El capitán, honesto como pocos,
los había protegido. Durante el resto del viaje, los marineros me trataron con respeto, no como a un señor, sino como a un hombre que había visto cosas que pocos viven para contar. Yo, que días antes era un náufrago tembloroso, me convertí en el centro de las historias nocturnas de la tripulación. Navegamos hacia el sur. Atracamos en islas donde los árboles hablaban con el viento y los monos robaban fruta de los mercados. Vendí algunas sedas, cambié especias por perlas y aprendí a negociar con el corazón más que con la lengua. Mi fortuna, que se había hundido, comenzó a flotar de nuevo. Pero más valioso que el oro era lo que había despertado en mí. Una sed de horizontes, un anhelo por lo desconocido, un respeto por lo invisible. El regreso a Bagdad. Volví a Bagdad varios meses después. Mi barba era más larga, mis ojos más hondos y mis pasos más lentos. Traía cofres, sí, joyas, tejidos, fragmentos de mapas de lugares desconocidos, pero también traía historias, cicatrices, versos que no sabía que sabía. Mi casa estaba cubierta de polvo. Los vecinos me creyeron muerto, y los pocos que me reconocían al pasar decían: «Ahí va Sinbad, el que volvió del mar». Mandé a construir una fuente en el patio. En sus aguas claras, cada noche me veía distinto. Un día, mientras el sol se inclinaba sobre los tejados de Bagdad, oí a un joven pobre murmurar mi nombre con amargura. Y el resto ya lo sabes. Sinbad el marino se detuvo. Sinbad el faquín, con la boca aún abierta, se llevó la mano al pecho. Entonces, tu riqueza viene de dolores, tus tesoros de pérdidas. El marino asintió. Nada valioso se obtiene sin riesgo, pero no te ofrezco oro, hermano de nombre. Te ofrezco mesa y escucha, porque este fue solo el primer viaje. Doña Asada, en la alcoba real, suspiró. ¿Y hubo más? Sherezade sonrió apenas. 7 en total, cada uno más extraño que el anterior. Y el rey Shahriar, que había dejado de lado la espada de la venganza para escuchar con el alma, murmuró: «Entonces, cuéntame el segundo mañana». Sherezade bajó la mirada. «Si Alá lo permite, mañana os hablaré del día en que Sinbad cayó entre caníbales de ojos dulces y voces de miel, donde la muerte sonreía bajo guirnaldas de flores». La aurora llegaba ya, y con ella el murmullo de la ciudad despertando. Pero en la cámara del sultán, el sueño aún era fuerte, y Sherezade seguía viva. ¿Y tú, que has escuchado esta historia,
Quizás también naufragaste alguna vez en una isla que parecía promesa y resultó otra cosa. Quizás te aferraste a un tronco invisible en una tormenta que nadie vio. Tal vez llevas en el pecho el mapa de un viaje que aún no empieza. O tal vez, como Sinbad, ya regresaste, pero con los ojos distintos. Si deseas escuchar el segundo viaje, cuando el mar se convierte en selva y los hombres sonríen con dientes de cristal, entonces vuelve mañana o simplemente cierra los ojos, porque las olas aún cuentan historias. Yo soy Sherezade y aún tengo 995 noches por contar. Suscríbete para no perderte ninguna de ellas.